Tú, que como yo, vives en medio de la urbe, del barullo, de la violencia, de los gritos y del caos, ¿nunca te has parado, aunque sea un momento, lejos de la multitud, y le has prestado tus sentidos a la noche, solo para encontrarte con el silencio? Pero no un silencio decorado con el susurro de los alrededores. Me refiero a esos breves segundos donde el mundo entero pareciera detenerse, donde, aunque sabes que tienes vecinos, que hay gente haciendo sus vidas a tu alrededor, en algún lugar dentro de ti comienza a germinar un sentimiento de soledad, y las estructuras y espacios ante ti son dotados de cierta liminalidad. No oyes el silencio, oyes el abismo. Mi vida hasta ese momento había sido ciertamente superficial. Nunca había llegado pan a mi mesa sin un esfuerzo considerable. Así es que realmente no había tenido tiempo de pararme y apreciar el mundo en su complejidad, mucho menos para percatarme de cosas como esa hasta esa noche. Mediodía a la semana era todo el descanso que podía permitirme en mi trabajo, y ese ya lo había desperdiciado discutiendo y finalmente rompiendo con mi pareja. El camino a pie era largo, pero mi dignidad ya se encontraba lo suficientemente apaleada como para permitir que el imbécil al que había encontrado en la cama con mi mejor amiga me hiciera de chofer. Viéndome entonces caminando de vuelta a casa en mitad de la noche. Esperaba llegar lo suficientemente temprano como para encontrar despierto a mi vecino, con quien había hablado un par de veces y el cual sabía que me tenía ganas y, tal vez, acostarme con él. Que el malnacido al que había llamado mi novio no fuese el único satisfecho esa noche. En ese momento, mientras me dejaba llevar por estas maquinaciones, caminaba por la empedrada acera que rodeaba una plaza donde, durante el día, los niños daban vueltas en un carrusel mientras los padres pululaban y observaban, pero rara vez compraban, las artesanías de una feria, y los vagabundos dormían en los bancos. Pero que, en ese momento, solo era un montón de stands desnudos y vacíos, caballos congelados en su galope formando un círculo, todo esto oscurecido bajo el techo de los árboles, cuando de pronto me percaté de lo silencioso que estaba todo. Aún a esas horas, cuando cualquier tienda o restaurante de los que habían a los alrededores de la plaza ya se encontraba cerrado, solían oírse murmullos provenientes de los departamentos del edificio frente a la plaza del lado opuesto donde yo me encontraba, o el ronroneo de los coches pasando por la avenida a unas manzanas de allí. Pero en ese momento, el resonar de mis pasos parecía ser el único eco en el ambiente, al punto en que por un momento me sentí culpable de ser la razón por la que aquel silencio se viese interrumpido, como el niño que camina a hurtadillas a la cocina en mitad de la noche y de pronto hace ruido. No era la primera vez que me encontraba ante tal situación y, en ese momento, aquello me resultó pacífico. Me hizo darme cuenta de lo ruidoso que suele ser nuestro entorno y mi cabeza pareció pesar la mitad de lo normal. Seguí caminando, intentando no pensar, solo observar mi entorno y apreciar el silencio mientras dure, sin saber que aquella sería la última vez que afrontase esa situación con esa perspectiva. Pues, cuando ya había recorrido media plaza desde la acera, miré hacia adelante, hacia la esquina y de una de las cortinas metálicas, tras las cuales se encontraría uno de los ventanales de la panadería de la esquina frente a la plaza, hacia donde me dirigía, vi salir algo. Aunque lo correcto sería decir que lo vi emerger, pues no atravesó los pliegues de aluminio, sino que literalmente salió de ellos. Dejé de caminar y sentí como un sudor frío se deslizaba por todo mi cuerpo. La cortina se deformó hacia afuera tomando la forma de una enorme masa que conforme más se alejaba de su origen, comenzaba a oscurecerse hasta camuflarse con la noche y, de toda su superficie, comenzaban a brotar pequeños apéndices serpenteantes. Finalmente se separó de su origen, dejando la cortina intacta, como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado y estaba justo ahí.
Me llevé la mano a la boca para ahogar un grito. Mis piernas temblaban, todo mi maldito cuerpo temblaba, y deseé estar soñando, pero no lo estaba. De un sueño podría escapar. Aquello, de pronto, comenzó a moverse, o más bien, a arrastrarse, provocando un sonido como el del granizo cayendo a tropel sobre un tejado de lámina. Y cuando las luces de los faroles le alcanzaban, pude ver que los apéndices que cubrían todo su cuerpo eran más bien un tipo de pelaje. Miles de hebras de pelo que parecían moverse independientemente desde su cuero. Viendo que se dirigía hacia la plaza, decidí cruzar la calle, tan lenta y silenciosamente como pude. Usualmente solía evitar ir por ese lado de la acera, pues casi no había farolas que iluminasen el camino y lo que había a tu alrededor. Pero, en ese momento, aquello me parecía una bendición. Más aún, habría deseado que no hubiese farolas en toda la zona, pues gracias a ellas podía ver a aquella cosa, a aquellos miles de apéndices moviéndose. Mi estómago no podía soportarlo y comencé a sentir náuseas, teniendo que llevarme la mano a la boca para no vomitar. Entonces, tras ese último gesto, vi como los apéndices parecían de pronto apuntarme. Me volví rápidamente tras una pared y me quedé rígida con la espalda sobre ella, cerrando los ojos y rezando porque no me haya oído. Aun cuando no había nada inherentemente amenazante en aquella bola de pelo gigante, algo dentro de mí me decía que debía alejarme tanto como pudiese de aquello. Cuando hube reunido el valor, abrí los ojos y lentamente asomé la cabeza más allá de la pared y vi a la criatura avanzar hacia la plaza, sintiendo como mi pecho de pronto pesaba media tonelada menos. Aún con la espalda pegada a la pared, comencé a descender hasta estar sentada en el suelo y allí me enrollé sobre mí misma y me quedé viendo cómo aquello se alejaba y aún cuando ya lo hube perdido de vista, me quedé allí hasta que finalmente me quedé dormida. Desperté al día siguiente en la mañana y me di cuenta de que me encontraba en las puertas de la iglesia. Aunque sabía que me lo echarían en cara a la primera oportunidad, me tomé el día. Inicialmente intenté llegar a casa, ducharme y seguir con mi día. Pero cuando me encontré allí, estallé en llanto y me quedé acurrucada bajo las sábanas sin poder calmarme hasta varias horas después. Al mínimo esfuerzo que hacía por moverme, comenzaba a ver sombras en las paredes que me recordaban a aquella cosa. Al mismo tiempo, una capa de culpa por no estar cumpliendo mis obligaciones me envolvió como una manta más por debajo de mis sábanas. Fue una odisea llegar hasta mi abrigo y tomar mi teléfono para escribirle a mi jefe para avisarle que no iría, para posteriormente volver a mi refugio de lana y oscuridad. Cuando dejé de presentarme durante varios días, un compañero de trabajo se presentó en mi departamento para ver cómo estaba y me hizo compañía. Con su ayuda, poco a poco pude recuperarme. Por supuesto, le conté que me habían asaltado. ¿Qué le diría si no? Él se ofreció a pagarme unas sesiones de terapia para que me quedase más tranquila, pero sirvieron de más bien poco. El imbécil del terapeuta acuñó todo a alucinaciones por estrés, pero yo sé lo que vi. Y sé hoy que el silencio en mitad de la noche es a nosotros lo que a una pequeña presa en mitad del bosque. Obviamente me despidieron de mi trabajo y me costó encontrar uno nuevo, teniendo que vivir un tiempo en casa de mis padres, lo cual de cierta forma me ayudó, pues las constantes peleas con mi padre me distrajeron lo suficiente como para recuperarme sin darme cuenta. Mas, aunque el trauma original haya pasado y aunque pude recuperarme emocionalmente y volver a alejarme de allí, nunca más pude volver a salir de noche.